Hoy queremos invitarlos a que se trasladen a un país vecino, al Perú. Allí está sucediendo una crisis política que arrastra el país desde hace rato, cuando el entonces presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y posteriormente fue detenido, acusado de rebelión, luego de que anunciara la disolución de la Cámara y la instauración de un gobierno de excepción. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. De inmediato el Poder Legislativo reaccionó y le terminó ganando el pulso al presidente Castillo, porque declaró su vacancia, es decir, su destitución por incapacidad moral con casi 101 votos a favor, y dispuso que Dina Boluarte, su vicepresidenta, era la nueva presidenta del Perú. Dina Ercilia Boluarte Segarra, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidenta de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución política del Perú. Desde entonces el Perú vive una crisis política aguda, que al inicio no afectó la economía de ese país, que en los últimos años ha sido una de las que más ha crecido en la región. Sin embargo, en la medida en que la crisis se ahonda y afectan los pesos y contrapesos y las libertades en el Perú, la crisis se ha ido agudizando e impactando la economía. No es casualidad que en medio de este deterioro de la democracia en el Perú se esté cocinando uno de los casos más aberrantes en contra de la libertad de expresión del continente, y que tiene como protagonista a uno de los periodistas de investigación y un reportero de vieja guardia que sin duda es reconocido como uno de los mejores periodistas de América Latina, Gustavo Gorriti. Gorriti fundó desde el 2009 IDL Reporteros, un portal de investigación periodística desde donde ha develado casi que todos los escándalos que han conmocionado al Perú, comenzando por el escándalo de Odebrecht. Y fue gracias a sus pesquisas y a sus investigaciones que la justicia peruana llevó a la cárcel a varios presidentes del Perú, comenzando por Alejandro Toledo, quien es prófugo de la justicia desde 2017, Ollanta Humala, quien está pendiente de la acusación por parte de la Fiscalía. En esa lista está también Pedro Pablo Kuczynski y el expresidente Alan García, quien se suicidó minutos antes de que las autoridades peruanas fueran a apresarlo. Hace unos minutos se confirmó la muerte de Alan García, quien fuera presidente de Perú en 2 ocasiones no consecutivas. Esta mañana ingresó a la unidad de trauma shock de un hospital en Lima. Según las autoridades, al momento de llegar a la casa de Alan García, la Fiscalía, para detenerlo provisionalmente por señalamientos de corrupción, acusaciones que el exmandatario siempre rechazó, este subió a su habitación, dijo que era para llamar a su abogado y fue cuando se escuchó un balazo. Todos estos procesos, que además incluyen a la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, quien está acusada de haber recibido dineros de Odebrecht para su campaña presidencial, están a punto de llegar a juicio, a su fase final. Y es precisamente a 4 meses de que
se inicie el juicio a expresidentes, candidatos presidenciales y a políticos muy reconocidos del Perú por los sobornos y actos de corrupción que ejecutaron todos ellos en el ejercicio del poder, en la trama que armó la constructora brasileña Odebrecht, que se desata esta campaña brutal contra Gustavo Gorriti, el autor de muchas de esas investigaciones que hoy tienen en la justicia a los que todo el mundo pensaba que eran intocables en el Perú. La campaña tiene como centro de sus ataques a Gustavo Gorriti, como ya dijimos, uno de los periodistas de investigación más relevantes del continente, pero también a los 2 fiscales que encabezaron la investigación en la fiscalía y que fueron los que aportaron pruebas para llevar a muchos de los expresidentes y candidatos presidenciales que hoy van a ir a juicio. A Gustavo Gorriti se le abrió primero una investigación por una supuesta intervención en el caso contra Keiko Fujimori. Tanto Gustavo Gorriti como los fiscales son hoy blanco de investigaciones porque se les señala por parte de la Fiscalía de haber actuado mancomunadamente entre los dos en beneficio propio. Es decir, que los fiscales le daban información confidencial al periodista Gorriti con el propósito de que Gorriti les creara buena imagen ante la opinión pública. Una de las investigaciones se abrió por cuenta de Keiko Fujimori, quien hoy está a puertas de entrar a un juicio por una investigación que publicó en su momento Gustavo Gorriti. Ella ha acusado a Gorriti de haberse reunido de manera secreta con esos fiscales y ha pedido la destitución de ambos. Uno de ellos ya está suspendido y fuera del juicio clave. El otro todavía sigue allí. Y como lo dice muy bien otra periodista, colega chilena, que escribió un excelente artículo sobre el caso de Gorriti, dice que en el caso de Gustavo Gorriti, el buen periodismo está también suspendido. Como parte de la investigación, se le exigió a Gorriti en un plazo perentorio que proporcionara incluso los números telefónicos que había utilizado cuando se hizo la investigación de Odebrecht. Además de que han pedido ante un juzgado el levantamiento de la confidencialidad de las fuentes, un derecho que tenemos todos los periodistas que trabajamos en una democracia y que es muy importante preservar, porque no solamente es el centro del periodismo investigativo, sino que permite el desarrollo de las investigaciones, ya que protege a las fuentes que nos dan información para que esa información se vuelva pública. Y el país y el mundo y la sociedad conozca de escándalos de corrupción, como sucedió con Odebrecht en el Perú. Aquí en Colombia fuimos varios los periodistas, contados en los dedos de la mano, los que nos dedicamos a investigar Odebrecht. Sin embargo, a pesar de que sacamos la información y develamos la manera de cómo era que se habían hecho los pagos de las coimas, de dónde habían salido y quién los había recibido, la justicia en Colombia y la fiscalía decidió hacer caso omiso y mirar para otro lado. Cogió a unos peces pequeños, pero los peces gordos siguen intocables. Hasta el momento, Gustavo Gorriti ha dicho que no va a revelar ni sus teléfonos, ni sus fuentes, ni nada que tenga que ver con la investigación que llevó a cabo durante tanto tiempo.
y que terminó en el juicio que está a puertas de iniciarse y que involucra e implica en la trama de Odebrecht a expresidentes, a candidatos presidenciales y a figuras muy importantes de la política peruana. Casi que todas las asociaciones periodísticas de América Latina y del continente han salido a protestar y a solidarizarse con Gustavo Gorriti. La CIP, la FLIP y todas las organizaciones de derechos humanos que tienen que ver con la libertad de expresión han salido a repudiar esta manera como se está cercando al periodismo de investigación y se le están amarrando las manos a uno de los periodistas de investigación más relevantes del continente como Gustavo Gorriti. Yo conocí a Gustavo Gorriti hace muchos años en Harvard, cuando yo llegué como becaria de la Nieman. Él, que había sido también Nieman, se había quedado ahí un tiempo porque no podía volver en ese momento al Perú, ya que acababa de sacar un libro sobre el Sendero Luminoso, una guerrilla que en ese momento estaba azotando el Perú y tenía unos problemas de seguridad muy complicados. A lo largo de todos estos años nos hemos seguido viendo y nos fuimos reencontrando sobre todo, de nuevo, por Odebrecht. Y debo de hacer aquí un gran reconocimiento a Gustavo Gorriti. Y es que sin lo que él investigó, los periodistas colombianos, los pocos periodistas colombianos que nos metimos a investigar Odebrecht en este país, hubiéramos hecho muy poco. Fue gracias a las informaciones y al ordenamiento de la información que él hizo que pudimos establecer en Colombia muchas de las cosas que hoy sabemos. Pero repito, a diferencia de lo que sucedió en el Perú, aquí en Colombia esas investigaciones siguen ahí, amojonándose en algún rincón de la Fiscalía, porque ni el fiscal Néstor Humberto Martínez, que formaba parte del tinglado, ni el que lo sucedió, Francisco Barbosa, hicieron nada por investigar realmente a los verdaderos responsables. Lo que hubo fue un tapen. Vamos a ver si esta fiscal decide cambiar eso y logra enderezar ese capítulo amargo de la corrupción en Colombia. Bienvenido, Gustavo. Antes que todo, te agradezco lo que haces y me solidarizo con lo que se está pasando como tantos otros colegas lo han hecho. Pero esta es la manera de hacerlo público y ojalá este podcast sirva para entender la importancia que tiene el periodismo de investigación en el mundo y en sociedades tan complicadas como las nuestras. Yo quería primero hacerte esta pregunta. Yo quería que nos explicaras de manera más concisa qué es lo que te está pasando y qué es lo que le está pasando al Perú. Tratando de hacer la explicación más concisa posible, voy a decir lo siguiente. Primero, a diferencia de Brasil, en el resto de América Latina, lo que se supo y lo que se destapó y reveló sobre el caso Lava-Jato, que tuvo como actor primario a Odebrecht, es verdad, pero no fue el único. No fue un conjunto de empresas brasileñas cartelizadas. Y nosotros, en periodismo de investigación, que empezamos, en el caso de IDL Reporteros en el Perú, a hacerlo desde 2011, es decir, incluso mucho antes que empezara el caso Lava-Jato, pudimos, sobre la base de todo el trabajo establecido, y además, luego de hacer una red latinoamericana de periodistas de investigación, organizada por nosotros, pero con gente muy seleccionada, muy capaz, que llevamos acá y que comprendía también, por supuesto, gente de Brasil, logramos obtener una gran cantidad de información que fue decisiva, no solamente para el Perú, sino para ayudar luego a muchos otros países, Ecuador, Panamá,
México, Argentina. Y Colombia. Y Colombia también. Y Venezuela, si es que hubiera servido algo, pero ahí todas las importantes revelaciones que se lograron, lo único que consiguieron fue, por supuesto, que extremara el gobierno de Maduro las hostilidades contra los periodistas. Bueno, entonces eso se logró. Y luego en el Perú, a partir del 2017-2018, entraron a la investigación fiscal propiamente dicha un grupo de fiscales, a los que acá se llamó el equipo especial, que tenían honestidad, vocación investigativa y decisión, cuando ya el asunto estaba bastante avanzado. Hay que decirlo, de tal manera que lo que ellos tuvieron fundamentalmente fue que establecer un sistema de cooperación con sus pares brasileños, luego conseguir a través de negociaciones y todo que la gente de Odebrecht, que ya había entrado en delación premiada en Brasil, entrara también en el Perú. Y estos fiscales, fundamentalmente el coordinador del equipo, Rafael Vela, y el fiscal encargado de los asuntos centrales de Lavallato, José Domingo Pérez, llevaron una investigación, como digo, muy intensa, que además se atrevió a investigar a gente a la que se consideraba intocable. Y una de ellas fue que lamentablemente se suicidó después, Alan García. La otra fue Keiko Fujimori, que en ese momento, en ese tiempo, hay que saberlo, era la persona más poderosa del Perú, porque tenía la gran mayoría en el Congreso, le hacía una oposición hostil al entonces presidente Kuczynski, y lo único que sabía era reaccionar como un Neville Chamberlain perfeccionado, ¿no es cierto? Es decir, tratando de hacer las paces y todo, y logrando que cada vez lo golpearan más. Bueno, en ese contexto es que ellos avanzaron la investigación y nosotros continuamos también. Y desde el comienzo, por parte de esta gente que controlaba el Congreso, que tenía una gran influencia en el Poder Judicial, que tenía en buena medida el poder político y que además eran agresivos, hubo una respuesta muy hostil. Que nosotros respondimos defendiendo la investigación, pero continuándola también, y continuándola a fondo. Entonces, esta finalmente continuó, pasaron después un montón de cosas que ya pertenecen a nuestra historia y nuestra petite histoire, que estuvo la peste, el COVID, que tuvo en el Perú al país más afectado en el mundo por eso, y que fue una tragedia que aquí no se procesó, ni siquiera se empezó a procesar bien. Luego de eso, con toda la desmoralización que eso produjo, vinieron las elecciones en las que terminaron compitiendo Keiko Fujimori contra Pedro Castillo, con la menor participación del electorado que yo puedo recordar. Recordemos ese momento en el que ganó Pedro Castillo, un profesor relativamente desconocido que llegó al poder por cosas del destino. Yo soy maestro de primaria. Hace unos meses, el profesor y candidato a la presidencia no era materia de preocupación para sus hoy adversarios. De hecho, un mes antes de la primera vuelta, sondeos lo otorgaban. Castillo ganó, la otra, por supuesto, siguiendo el libreto de la ultraderecha en todo el continente, reclamó inmediatamente fraude y todo esto. Trataron de probarlo, no tuvieron mucho éxito, pero se lanzaron a partir de ese momento a una guerra psicológica bastante intensa. Nosotros continuamos con nuestras investigaciones, pero cuando ahora se acerca el momento en el que van a iniciarse los juicios, especialmente contra Keiko Fujimori, programado para iniciarse a comienzos de julio, ahora de que se han reunido una cantidad muy importante de pruebas y todo esto, pero cuando del otro lado la investigación de Lavallato en Brasil sufrió enormes contrastes, algunos de ellos, por supuesto, provocados por graves defectos de los
propios procuradores, fiscales, investigadores, y algunos de los cuales fueron sacados por un hacker que entró en las comunicaciones de la Dalañol y llevó al caso Vasallato, al caso llamado Vasallato, que fue una especie de contra Lavallato, contra los investigadores de Lavallato. Y para todo propósito práctico, terminaron con la investigación en Brasil. Y ahora más bien una corte de justicia cercana a Lula básicamente está anulando muchísimos casos por indicar de que se trata de pruebas, lo digo entre comillas, envenenadas. No se discute su contenido, sino se discute la formalidad con la que fueron obtenidas. Eso está haciendo de que muchos de las personas que fueron reveladas y sacadas a la luz en otros países empiecen a hacer su peregrinaje a Brasil para tratar de lograr de que ahí los limpie un juez brasileño, buscando que después los jueces locales puedan hacer lo mismo. Entre ellos, por ejemplo, el expresidente Martinelli de Panamá, el que fue un importante funcionario ecuatoriano, Jorge Glass, en fin. Bueno, es en ese contexto y además en medio de una ofensiva de la ultraderecha que gobierna el Perú en este momento. Y hay un detalle más, y perdón, no quiero atosigarlo de información, pero creo que es importante. Está perfecto. En este momento, el Perú tiene, en términos de el mantenimiento de la democracia, es un país que está colgado de una brocha. Institución tras institución ha sido copada, dominada por la mayoría eficaz congresal, que es la que realmente controla el país. Tienen una presidenta que, si antes estaba apocada y opacada, ahora que la han agarrado con los Rolex y todo esto, pues, y que le han salvado la vida con las votaciones de la ultraderecha y sus aliados del estalinismo cleptocrático que también está en el Congreso. Entonces, ahora ella básicamente está a su servicio, la controla. Pero lo que hay que tener en cuenta es que esta mayoría, donde el timonel lo lleva a la ultraderecha, y cuando digo ultraderecha, lo digo refiriéndome a versiones locales de lo que es Vox en España, por ejemplo. Entonces, ese grupo controla, pero a la vez, esa pequeña camarilla que controla el Congreso y que ha hecho cambio legal tras cambio legal, tiene no más del 5% de aprobación de la ciudadanía. O sea, más del 90% de los peruanos los rechaza, los detesta, los desprecia. Uh-huh. Y esa es la situación que hay. Ellos en cualquier otra circunstancia hubieran sacado a Dina de la presidencia, a Dina Boluarte de la presidencia, pero hubieran tenido que convocar a nuevas elecciones. Y al convocar a nuevas elecciones iban a ser barridos. Entonces, por eso han buscado mantenerla. Bueno, perdón, ese es el cuadro general dentro del que se dan estas cosas. Hace unos meses se iniciaron varias campañas de desinformación, pero en un nivel y con una intensidad de guerra psicológica desatada. Por parte de esa ultraderecha que controla una prensa lumpen, una prensa, yo diría una antiprensa, en donde está este canal de televisión Willax, que es su buque insignia. Luego de esto hay varios diarios como que pues, le darían rubor hasta los diarios que servían a Montesinos en su época, pero tres o cuatro que le hacen eco inmediato con estridentes, primeras planas, etcétera. Dos o tres radios, y en términos generales una neutralidad complaciente de la prensa que supuestamente se supone es la prensa tradicional, que supuestamente respetable. Como el Comercio, ¿sí? El Comercio, por ejemplo, el Comercio, que el Comercio es un buen ejemplo. Que se ha tirado completamente hacia la derecha, de que ha variado los accionistas que dominan en este momento el Comercio, son gente que consideraría que posiblemente Mussolini fue demasiado blando, y que están en eso. Pero se lanzaron a una campaña de descrédito intensísima, desinformación, pero grotesca y burda,
grotesca y burda, pero que al repetir decenas, centenares de veces una misma mentira, y que esa mentira tuviera eco, y tener un elenco estable de supuestos comentaristas que todos, digamos, todos engolados decían, uy, esto es increíble, esto es una hazaña de periodismo de investigación. Entonces, por supuesto, fueron creando una cierta visión de las cosas. ¿Y qué decían esa campaña? ¿Qué decía esa campaña negra? Esa campaña de mentiras. Sacaba, por ejemplo, que yo había amenazado al fiscal de la Nación. Había salido en una especie de... Porque de por medio hubo un escándalo cuando la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia y todo esto. Ella era una pieza fundamental para sus planes. Iba a ser la Consuelo Porras del Perú. Y ya había logrado bastante, pero metió tanto la pata de que finalmente la Junta Nacional de Justicia, haciendo gala de un inusitado valor, la separó. Pero uno de sus principales asesores, un tipo con una capacidad para la intriga y la traición que Judas Iscariote envidiaría, Jaime Villanueva, primero declaró como delator premiado. Y ahí, porque tenía una serie de obligaciones, dijo básicamente la verdad. Luego lo invitaron en la fiscalía a seguir declarando como testigo. Y ahí empezó a declarar todos sus cosas y sus recuerdos, mezclando medias verdades con mentiras completas y sacando historias. Una de esas historias, por ejemplo, era de que yo dominaba por completo al ex fiscal de la Nación que decretó el equipo especial, que yo campeaba allá, hacía lo que quería, exigía que contraten a funcionarios del exterior y lograba básicamente lo que deseaba. La otra es de que en determinado momento algunos de los fiscales, temerosos por los ataques que estaban recibiendo, me buscaban para que yo hiciera campañas para mejorar su imagen. Entre otros estos fiscales de los que he estado hablando. Ese tipo de campañas. Luego, pero te digo, todos los días alguna historia de esas, y digamos, iban saliendo con mi foto diciendo, bueno, ya le llegó la hora a Gorriti y todo esto. Luego de eso, cuando empiezan a haber más revelaciones y todo, toda esa prensa, digamos, de esa lumpen prensa, empieza a decir, ¿y cuándo allanan? Y de los reporteros, ¿cuándo interviene a Gorriti? ¿Cuándo apresan a Gorriti? Para que vea la intensidad que ha tenido esa campaña, es de que uno de los jefes de Vox en España, Hermann Tertsch, que es un eurodiputado y es uno de los principales fascistas europeos, se integró casi como un militante más y empezó a reclamar a grito pelado que por qué no me arrestaban. Porque se suponía que todas esas mentiras debían ser tomadas como verdades canónicas y que yo iba a ser arrestado. Nosotros, también se me acusó, merced a alguna cosa que dijo este tipo Villanueva, pero que estos exageraron al máximo, de haber colocado a Alan García en una posición imposible en la que no le quedó nada más que el suicidio. Entonces, y luego también de haber influenciado a los fiscales para que atacaran en forma especial a Keiko Fujimori. Entonces, y finalmente, eso ya no yo directamente, sino un ataque al fiscal Rafael Vela, el que él hubiera complotado con el jefe de la Autoridad Electoral Nacional para que Keiko Fujimori pierda las elecciones, que volvió a reclamar que había habido un fraude en aquellas elecciones, movilizó a los mejores abogados, a los abogados por lo menos más caros de la ciudad, y no pudieron probar absolutamente nada. Pero ahora, supuestamente, había habido una intriga en la que habían participado Vela y el jefe de la autoridad, y entonces eso le había quitado el triunfo a Keiko Fujimori. Entonces, lo que ha pasado es de que estos arreciaron tremendamente los ataques. Sobre la base de eso, el partido de Keiko Fujimori me hizo una acusación penal basada exclusivamente en la desinformación y las mentiras. O sea, no tenía ningún basamento factual, pero lo hicieron así, y luego, como digo, reclamaron
de que la fiscalía interviniera, que si ya tenían tanta noticia criminis, Sí, pues ¿qué esperaban? Y bueno, finalmente lograron intimidar, creo yo, al fiscal de la Nación, que encargó a un fiscal más bien acomodaticio que llevara a cabo una apreciación, y decidió hacer una investigación en la cual no son investigaciones sino son investigaciones contra. O sea, de que parten ya de una premisa determinada y de que, digamos, habían razones para suponer de que yo era culpable de una cuestión de cohecho activo, general y específico, me parece, y de que los otros fiscales que he mencionado eran culpables de cohecho pasivo. Cohecho, que es básicamente la deshonestidad, corrupción, soborno, en fin. Y de qué la acusación finalmente, ¿qué se sustenta? Sí. Se sustenta en todo el conjunto de cosas que ha dicho Villanueva. Y debo decir una cosa, uno suelta una mentira y no cuesta nada hacerlo. Uno puede soltar 500 mentiras por día. Para probar que son falsas, hay que trabajar fuerte. Nosotros hemos ya sacado varias notas en el Reporteros donde destruimos las calumnias que se han hecho, probamos por qué han sido imposibles y porque si algo sabemos hacer es periodismo de investigación. Pero pese a eso, el fiscal incluso ha insistido en cosas que nosotros ya hemos probado como falsas. Y entonces empieza sus medidas pidiéndonos que le demos el número de nuestros teléfonos que hemos utilizado durante estos años y que entonces él seguramente va a pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones y otras cosas más. Entonces, bueno, mira, frente a eso nosotros ya hemos respondido, ya ha habido una respuesta además social fuerte de parte de los periodistas, de que esa medida en el fondo tiene dos objetivos. El objetivo principal es destruir la investigación del caso Lavallato y también el caso Lavajuez por medio de la difamación y el descrédito, terminar con sus principales autores, cambiar por completo la historia, darle la vuelta a la historia como lo hicieron en Guatemala, donde los fiscales anticorrupción de la CICIG terminaron siendo enjuiciados y tuvieron que escapar del país o fueron encarcelados. Claro. Y donde uno de los principales, si no el principal periodista de investigación guatemalteco, José Rubén Zamora, fue acusado de lavado de dinero y encarcelado. Y sigue en cárcel, y sigue en la cárcel. Entonces, eso es lo que han querido hacer. Y empezaron a prestarse todo el argumento, todo el guión de Guatemala. Pero claro, algunas cosas no le salieron bien. Este es un país más complejo, grande que Guatemala. La fiscal con la que contaban pues ya no cuenta más con ella, pero han tenido la suficiente fuerza como aparentemente intimidar al actual fiscal interino de la Nación, lograr esta acusación descabellada y ridícula y ponernos a nosotros en la posición ahora de, aparte de defender nuestras investigaciones periodísticas, que es una parte esencial de lo que nos compete hacer, lo que falta en defensa, aparte de eso, poner la frontera, marcar la frontera en torno a lo que es la protección de la información, la protección de las fuentes y aquello que no nos puede jamás pedir un fiscal y cueste lo que cueste. Ante la primera cosa de estas, la Fiscalía sacó un comunicado diciendo que una cosa es guardar la reserva de fuente y otra cosa son las peticiones de información de la Fiscalía. Que guardar la reserva de fuente es una cuestión voluntaria, pero entregar la información es involuntario, pero imperativo. Entonces, que tú puedes decir, ya, ok, yo me negué a entregar la información, yo me negué a revelar la identidad de mis fuentes, pero ahora que me están exigiendo que entregue mis teléfonos, mis computadoras, con la base de datos, con la identificación de fuentes y todo esto, pues tengo que hacerlo. Y por supuesto de que eso no va a suceder nunca, pase lo que pase y sea cual fuere el precio que haya que pagar.
Eso no va a suceder. Hay cierto tipo de cosas, y esta, me temo, es una confrontación que va a sentar precedentes importantes, espero, para la defensa de la libertad de prensa, del periodismo de investigación, en el Perú y fuera del Perú. Y hay cierto tipo de deberes que un periodista contrae, que son deberes absolutamente irrenunciables. Uno renuncia a su alma si es que está dispuesto a transar con ellos. Y eso puede decir que no va a suceder. Nos han pedido el número del teléfono. El número del teléfono se lo regalo varias veces. Lo tiene medio Lima. Sí. Pero si quieren levantar el secreto de las comunicaciones, si quieren además pedir, como es muy probable que lo intenten, que les entreguemos los celulares, las computadoras y todo esto, no lo vamos a hacer jamás. No lo vamos a hacer jamás. Y vamos a tomar todas las medidas del caso para ver de que esa información esté protegida. ¿Tú estás seguro de que a ti lo que te están cobrando es lo que descubriste en materia de corrupción, de vínculos con el poder, cuando revelaste toda la trama, el escándalo de Odebrecht? Están intentando cobrarlo, sin duda, porque nuestra investigación llevó a que se pudieran establecer graves cargos y probados. Nuestra investigación y avanzada y terminada después por la Fiscalía, llevó a que se pudieran establecer graves y probados cargos contra básicamente casi todos los presidentes que ha tenido el Perú en el siglo XXI. Entonces, diversas tendencias, diversas posiciones y todo esto. Algunos con mayor nivel de compromiso en la corrupción, otros no tanto, pero igual. Varios, que todos aquellos que han sido acusados tienen asuntos claros por los que responder. Entonces, si llegamos a la conclusión de que inmediatamente por debajo de la superficie democrática que hemos vivido, y de años que no fueron del todo malos, cuando se los ve ahora en perspectiva, había una cleptocracia activa, Sí. de que junto con el desarrollo que estaba teniendo el país había gente que estaba robando organizadamente, parasitando, digamos, los bienes y las posibilidades del país con sus latrocinios. Entonces, pues está bastante claro de que el periodismo de investigación que saque eso a la luz, que lo revele y que, digamos, lleve a la conclusión sencillísima de la gente, no de que la democracia no sirve, no de que tienen que irse todos absolutamente, sino de que tienen que hacerse el tipo de reformas que lleve a la gente adecuada a las posiciones de poder, y tiene que haber además, tiene que hacerse no solamente el sistema legal, sino una cultura que esté profundamente predicada en los ideales del servicio público. Y que en la medida de lo posible pueda eso aguantar la tendencia a la corrupción. Pero eso, digamos, yo tuve muchas esperanzas de que eso avanzara cuando logramos cosas muy importantes en el caso de Lavallato y en un caso concomitante, paralelo, de corrupción en el Poder Judicial, que lo hicimos también a la vez. La respuesta de la gente fue de un inmenso entusiasmo, de un gran apoyo y todo eso. Y yo pensé de que habíamos llegado al momento en que, por supuesto, lo que había en términos de punición que llevar a cabo era inevitable, aunque yo siempre pensaba de que había que dar siempre lugar al arrepentimiento, y al arrepentimiento y a la reparación. Pero lo que hubo ha sido una reacción muy fuerte en contra nuestra, que ha llevado a lo que ustedes pueden ver ahora. Gustavo, ¿será que hay un retroceso en los países donde se investigó el escándalo Odebrecht? Que hay una especie de backlash por parte de los interesados en que esto no se sepa y que ya están a puertas de entrar a juicios o que están incluso condenados, de mover las cuerdas del poder y
reversar todos los avances que se han hecho en Brasil, en el Perú. ¿Cuál es tu impresión de lo que está sucediendo en este tema? ¿Y por qué es que ha sido tan difícil tocar a los que tienen que ser tocados en el escándalo de Odebrecht? Por supuesto que es un backlash, es una contraofensiva en toda la regla por parte de la coalición o de los círculos de corrupción que han mantenido un gran nivel de poder, que en este caso en particular, igualmente lo ha sido en Guatemala, han estado estrechamente unidos con una visión y la praxis de la ultraderecha y de la ultraderecha más radical. No así en el caso de Brasil, donde Lula es un gobernante, si quieres, de centro izquierda y todo esto, pero que tiene obviamente un resentimiento muy fuerte en contra de los fiscales del caso Lava Jato, del juez Moro, quienes sin duda cometieron, una vez de que lograron algunos de sus grandes avances históricos, cometieron errores y abusos que son que realmente no tienen excusa. Salvo aquello que se dice que los dioses ciegan a quienes quieren perder. Y le dio el nivel de hubris, de arrogancia, que los hizo dejar de lado todo el cuidado inicial que tuvieron metodológicamente para sus investigaciones. De tal manera que lo que ha venido en Brasil es una cosa. Desgraciadamente, mucho de lo que está viendo es un regreso al status quo ante de corrupción en el Brasil. Porque hay que decirlo también con claridad. Al margen de los logros históricos que puede haber tenido Lula en su primera presidencia en el Brasil, también manejó gobiernos extremadamente corruptos que buscaron proyectar la presencia, la sombra de Brasil a través de estos carteles que buscaron tener ventajas comparativas a través de la corrupción. Entonces, tenían otras ventajas, sí, pero la ventaja de la corrupción bien organizada fue una enorme ventaja comparativa para ellos. Y sí debo decir de que en ese tiempo tuvieron en el PT, de Lula y algunos ministros en especial, a gente que estuvo extremadamente cercana a esta cuestión de corrupción. De tal manera de que la corrupción de izquierda no es en modo alguno más aceptable que la de derecha o de la ultraderecha. La única diferencia que hay, aparte por supuesto de las dimensiones continentales de Brasil versus la de Guatemala, es que Brasil permanece siendo una democracia. Y finalmente, mal que bien, aunque digamos haya mucho de crónica de capitalismo de amigotes, aunque haya mucho de cartelización del poder, pero al final sigue siendo una democracia y va a poder, se cometerá muchos errores, pero eventualmente va a poder corregirlos. Entonces sí hay un backlash en Brasil. Ese backlash, que se ha dado un gobierno relativamente de izquierda, ha sido utilizado por los ladrones más calificados del hemisferio para buscar de lograr impunidad en sus propios países. Entonces todos han hecho la peregrinación Vasallato para ver si los jueces consideran de que todas las cosas que se hicieron en el marco de la cooperación de Odebrecht y de otras compañías como Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, etc., no son válidas por tener pruebas envenenadas, por no haber partido de algo metodológicamente consistente. ¿Significa eso de que la investigación de Lava Jato ha muerto? No, en modo alguno, porque todos los datos de los servidores son datos que están en poder de las autoridades suizas, son datos que están en poder de las autoridades de Estados Unidos, son datos que pueden utilizarse y renovarse. Pero que está una crisis severa, está una crisis severa. De que una parte de esa
ha sido producto de errores imperdonables por parte del juez Moro y por parte de los fiscales como Deltan Dallagnol, creo que tampoco hay ninguna duda. Ahora, del otro lado, ya tienes a las partes más extremistas. Digamos, buena parte de los que han hecho la cuestión de la contraofensiva corrupta en Guatemala son gente que se hubiera sentido mucho más cercana e identificada con Bolsonaro que con Lula. Pero, y lo mismo la ultraderecha peruana, que está profundamente identificada con el movimiento intercontinental que encabeza Vox desde España, dentro de lo que ellos llaman liberósfera, y que busca realmente redibujar el mapa de América Latina, tomando con la ultraderecha tomando el poder. Pero bueno, entonces sí, y todos estos grupos que han sido sustantivamente afectados por estas investigaciones, que perdieron poder y todo eso, al llegar al momento en el que hemos llegado de una crisis donde, como digo, estuve por medio la peste del COVID, estuvieron por medio todas esas cosas, las corruptelas que llegaron en el gobierno de Castillo y todo aquello, dio una visión de pesimismo, de oscuridad y de relativismo que estos aprovecharon abundantemente para poder iniciar esa contraofensiva. Pero como no tenían ninguna cuestión realmente válida o concreta en la que acusar a quienes habíamos investigado, o como periodistas o como fiscales, el caso Lavallato, entonces recurrieron a la más inmunda guerra sucia. Yo creo que hasta Goebbels hubiera tenido algún grado de rubor al lado de las mentiras que se han proferido en estos casos. Gustavo, no es la primera vez que tú estás ante una presión para revelar tus fuentes. Anteriormente, por cuenta también de la investigación que realizaste sobre Odebrecht y la trama, estuviste a punto también de que te quitaran esa potestad, y que es además un derecho. En esta oportunidad, la guerra mediática que hay contra ti es peor, es igual, es diferente. Tengo entendido que incluso hay ocasiones que a la salida de la sede del medio que tú diriges, hay personas que se apuestan para decirte injurias cada vez que salen tú y tus reporteros, y que eso se está convirtiendo en pan de cada día. En términos de difamación, en términos de un ataque coordinado en varios niveles y etapas a la vez, desde turbas de matoncetes callejeros, ¿de verdad? Hostigando, desde turbas de matoncetes callejeros, hostigando, lanzando los más exagerados insultos, etcétera, con amplificadores, al lado de lo cual los ghetto blasters de Chicago son cualquier cosa. Entonces, desde eso hasta tener al alcalde de Lima y a algunos de los principales empresarios del país diciendo de que yo soy la persona más poderosa del país porque la manejo junto con George Soros, y de que lo único que se puede hacer conmigo es realmente llevarme a los tribunales y encarcelarme. Entonces ahora la ultraderecha lo que está tratando de hacer, como lo hicieron en Guatemala, cambiando las cosas, está tratando de compararme con Montesinos. Con Montesinos. Yo debo decir, ahora tengo que hacer, yo he sido el periodista que más investigó a Montesinos desde el comienzo. Y pagué, me tocó pagar un precio fuerte por eso, que por supuesto lo pagué sin dudarlo. Pero eso es lo que significa luchar contra la desinformación. Y como te digo, desde los insultos callejeros hasta las publicaciones estridentes en las televisoras, los diarios lumpen y todo esto, contando finalmente con una especie de con una especie de manzurronería de la prensa supuestamente estándar, y al final con un grado de complicidad pasiva también. Y nada, entonces han sido luchas duras. Una tremenda simpatía de la gente, expresiones constantes de solidaridad y todo esto, pero que a diferencia del pasado,
por razones que no es tan fácil de aceptar, aunque se puedan comprender, no pasan todavía de la indignación personal y no se expresan todavía en una intensa acción colectiva. En una acción colectiva que, dada la abrumadora, aplastante mayoría de peruanos que detesta a esta costra gobernante, entonces sería decisiva en muy corto tiempo. Pero esa es la realidad. Sí, no ha habido una ofensiva de desinformación como esta, no la ha habido. Y la cantidad de recursos que se ha movilizado, han tenido, por ejemplo, un equipo de documentalistas en Panamá, solamente para averiguar y tratar de encontrar algún defecto en mi estadía ya como director asociado de la prensa de Panamá. En la prensa de Panamá. Han buscado rastrear por todos lados, etcétera, etcétera, y tienen además a una cantidad de pseudo periodistas muy bien pagados, que son los que hacen constantemente este tipo de ataques, y por supuesto estridentes, desaforados y todo aquello. Tienen el costo de estos medios de comunicación, el costo de estos periodistas alquilados, el costo de los matones, y las campañas que van haciendo, porque además son campañas que se van dando por etapas. Primero viene una muy intensa, cuando es refutada, etcétera, calla un ratito, luego viene otra y otra y otra. Y ahora, por supuesto, y han ido poco a poco venciendo la resistencia del establishment legal peruano, y ahora ya tienen a la Fiscalía actuando junto con ellos. También está aquí con nosotros en A Fondo Catalina Botero. Ella fue relatora para la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo quiero preguntarle a Catalina cuál es su percepción y su opinión frente a lo que está sucediendo en materia de libertad de expresión en el Perú, con el caso de Gustavo Gorriti. Como él lo señaló, y esto es fundamental tenerlo en cuenta, yo creo que Perú fue, Gustavo, tú me corriges, probablemente el país de América Latina después de Brasil que más avanzó en la lucha contra la corrupción generada por el caso Lavallato. Correcto. Y fue el país que más avanzó porque el periodismo de investigación pudo hacer su trabajo, porque tuvo las condiciones para poder avanzar, porque tenía periodistas de investigación rigurosos y serios que armaron esa red regional con periodistas en Brasil y en otros lugares de América Latina, y al mismo tiempo porque hubo un grupo de fiscales que, además de tener las condiciones que Gustavo mencionó, es decir, un grupo de fiscales íntegro, que decididos a cumplir con su deber, tenían una condición, y es que eran independientes, que no pasó en Colombia. En Colombia no hay esa independencia para que los fiscales puedan llevar a cabo esas investigaciones cuando el fiscal general de la Nación no quiere que esas investigaciones avancen, y eso fue lo que pasó en Colombia, y por eso en Colombia no sabemos prácticamente nada. Entonces, ¿por qué en Perú sí se pudo? Porque el periodismo de investigación encontró en la justicia fiscales con capacidad y con la voluntad y con la integridad de hacer esas investigaciones. Esa alianza, digamos, afortunada de una sociedad harta, de un poder judicial en Brasil que estaba avanzando con las investigaciones, de una red de periodistas que fueron capaces de investigar y de sacar a la luz pública, y de unos fiscales con la autonomía y la independencia para poder investigar, pues eso es como una alineación de las estrellas, rarísimo en América Latina. Y por eso se hicieron investigaciones contra gente intocable. Y esas son las que están a punto de abrirse. Y en el contexto de esas investigaciones y de que estamos a puertas de que se abran los juicios, aparece esta campaña contra IDL Reporteros y contra Gustavo Gorriti, dentro de la cual se abre una investigación criminal, penal, contra Gustavo Gorriti,
por cohecho activo, por haber, según la investigación, por la apertura de la investigación, por haber dado a los funcionarios públicos buena prensa a cambio de recibir información. Y entonces, cuando las organizaciones de libertad de expresión manifestaron su enorme preocupación por esta apertura de investigación, el fiscal contestó: pero ¿por qué están tan molestos? Nadie tiene el derecho a no ser investigado. Eso es lo que contesta el fiscal. Los periodistas no son intocables. Nadie tiene derecho a no ser investigado. Y tiene razón el fiscal. Nadie tiene derecho a no ser investigado. Pero todo el mundo tiene derecho a que una apertura de una investigación criminal tenga bases razonables. No se puede abrir una investigación criminal por el ejercicio de un derecho fundamental. Eso pasa en las dictaduras, eso no pasa en las democracias. ¿Y por qué se está abriendo la investigación en este caso? Porque Gustavo Gorriti ejerció su derecho fundamental de investigar, opinar e informar a la sociedad peruana sobre el caso más grave de corrupción que durante décadas ha tenido América Latina. Ese es su delito. ¿Cómo lo entiende el fiscal? El fiscal entiende que en la medida en que los reporteros recibían información del Poder Judicial y luego la utilizaban, lo cual además todo esto está lleno de conjeturas, digamos, y además la utilizaban para hacer sus investigaciones y para tener una línea editorial, eso es lo que configura el cohecho. Entonces, primero, recibir información no es delito. Recibir información es lo que hacen los periodistas. Segundo, publicar cualquier información luego de un proceso serio y riguroso de editorial, que es lo que hace IDL Reporteros y lo que caracteriza a Gustavo Gorriti, pues tampoco es delito. Eso es justamente la libertad de expresión. Eso es lo que necesita cualquier país para poder luchar contra la corrupción o contra las violaciones de derechos humanos. Así que decir que haber publicado sobre esas investigaciones configura el delito es una equivocación jurídica enorme, pero sobre todo una equivocación democrática. Pero además está diciendo que el hecho de que IDL Reporteros considerara que las investigaciones en estos casos podían estar bien conducidas, entonces eso es el delito. Esa es la buena prensa que le está dando a los fiscales. O sea, no se me ocurre una acusación más absurda que afecte de manera más grave y dramática la libertad de expresión. Si esta acusación llegara a prosperar, se acabó el periodismo de investigación. Los medios no pueden usted no puede opinar que un fiscal lo está haciendo bien o mal. No puede opinar, porque si opina, entonces la van a acusar de que está incidiendo en la administración de justicia. Y si a usted una fuente le revela algo y usted la publica, y al publicarla tiene una línea editorial, entonces están diciéndole que usted está pagando a la fuente con aplausos mediáticos. Mejor dicho, es un enredo mental que parte de desconocer la importancia de la prensa, de la reserva de la fuente, del periodismo de investigación para la lucha contra la corrupción. Parecería que lo único que no importa en todo esto es la lucha contra la corrupción, el periodismo de investigación y la reserva de la fuente. Yo creo que Gustavo está en todo su derecho de haber hecho lo que hizo. La Fiscalía está violando los estándares interamericanos en materia de derechos humanos al abrir esa investigación, al anunciar que está pidiendo el teléfono y al decir que puede pedir los instrumentos de trabajo y los computadores, porque eso es una violación flagrante de la reserva de la fuente protegida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así que, Gustavo, toda mi solidaridad y mi soporte en este momento tan complicado, porque uno más o menos se ha acostumbrado a que los funcionarios públicos sean cada vez más arbitrarios y tengan un discurso cada vez más ofensivo, pero que los jueces y los fiscales no protejan los derechos fundamentales es ya una situación dramática. Afortunadamente en Perú todavía existe un sector de la judicatura
que Sí. está convencido de la protección de los derechos fundamentales y del sistema interamericano. Así que ojalá esto se resuelva pronto y bien. Ojalá. Y muchas gracias, Catalina. Muchas gracias por tus comentarios también, María Jimena. Yo te digo, o sea, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo llevo más de 40 años como periodista. Han sido 40 años de conflicto permanente. Pero bueno, en las circunstancias, yo sabía y conocía bien cuando empecé a dedicarme a esto y tuve que hacer mi primera investigación fuerte, lo que iba a pasar. Y entonces, luego de pensarlo nuevamente, tomé la decisión de cruzar el río. Y ese es un río que se cruza solamente una vez. No hay retorno. No me he arrepentido nunca por eso. Y ahora, pues nada. Si toca pelear en los años de vejez, pues nada, los viejos también pueden pelear. Catalina, usted fue relatora de la libertad de expresión para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles son las medidas cautelares que en este momento tiene Gustavo Gorriti? Gustavo Gorriti tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenan no solo protegerlo a él y su integridad física, sino adicionalmente proteger las condiciones para que él pueda ejercer la libertad de expresión, que es todo lo contrario a lo que está haciendo la apertura de investigación, la Fiscalía en este caso, porque lo que está haciendo es diciéndole, usted me tiene que entregar su teléfono, probablemente le voy a pedir, porque así lo anuncia. Los computadores. Sí, sus computadores, sus implementos de trabajo, todo lo que está protegido por el principio 8 de la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que necesita un periodista para poder recibir la información, para poderla publicar. Y adicionalmente, abrirle un proceso, abrir una investigación penal, criminal, simplemente por haber ejercido un derecho fundamental que además beneficia a toda la sociedad peruana. Es decir, esto es un contrasentido. Hay casos difíciles en materia de libertad de expresión, María Jimena. Este es un caso fácil. Esto viola todos los estándares de libertad de expresión. La Fiscalía peruana, como el Poder Judicial peruano, tiene un poco de todo. Hay fiscales como los que adelantaron el caso Lavallato. Sí, y los que no. Exacto. Y lo mismo en el Poder Judicial. Hay unos jueces que hay una jurisprudencia, incluso del Tribunal Constitucional de Perú, que es extraordinaria. Basta simplemente que la apliquen. Y hay algunos jueces que están dispuestos a hacerlo en una circunstancia muy difícil para que el Poder Judicial pueda hacer su tarea de manera adecuada. Lo que estamos viendo es que para que haya realmente libertad de expresión es que tiene que haber democracia. Y lo que está pasando en el Perú, como en otras partes, también es que cuando falla la democracia, pues la libertad de expresión también. Frenos y contrapesos, independencia del Poder Judicial, aplicación de derechos fundamentales. Sí, son elementos esenciales para que no colapsen lo mejor de las sociedades que conocemos. Gustavo, yo quería, ya para finalizar, hablar de un tema que es personal, pero que se volvió parte de esta campaña horrible que hay en contra de tu trabajo periodístico, tu salud. En medio de toda esta tormenta, tú tuviste serios problemas de salud. Y eso ha sido utilizado por tus detractores para decir que estás utilizando tu situación para victimizarte. ¿Tú qué nos puedes decir de esta batalla que estás dando también en la salud, al mismo tiempo que estás dando una batalla por la libertad de expresión en el continente? Primero debo decirte que pierdo el menor tiempo posible. El menor tiempo posible es escuchándolo a esa gente. Los periodistas, los reporteros me dan cuenta de lo que es lo más importante, porque si voy a estar distraído en eso, no voy a poderme concentrar bien en hacerle frente. Pero el hecho que lo que ha pasado es, yo tengo sufrí y sufro un padecimiento oncológico que fue muy grave en el momento en que se desató.
hizo pasar momentos en los que había duda si es que iba a haber un divorcio del alma respecto del cuerpo o no. Y naturalmente un tiempo en el que por la calidad tóxica de la quimioterapia eso ocasionó una cantidad de averías y daños colaterales adicionales. Yo mantuve eso mantuvimos eso en discreción todo el tiempo posible, porque no se trataba de alertar a nadie. Pero fue en ese momento donde los ataques arreciaron. Ahora, en determinado momento, cuando yo estuve internado en una clínica, en un hospital, alguien filtró la noticia y los grupos extremos, la resistencia, la que yo llamo la pestilencia, sacó una noticia diciendo de que está comprobado, muy buena fuente, que Gustavo Gorriti está internado y que padece un cáncer a los ganglios y está muy grave. Entonces hicieron un signo de aplauso y dijeron: el Perú avanza. Entonces sí lo consideraron como una cosa muy real. Ahora parece que están diciendo, si te he entendido bien, de que no es del todo cierto. La verdad, sí, eso dice aquí. Lo único que sí puedo decir es de que me quitaron la posibilidad de hacer un tratamiento convencional. Porque si se supone que uno debe estar más bien ahí con toda la relajación y la mayor paz interna posible, recitando mantras, y si es posible hacer una peregrinación al Tíbet, pues en mi caso he tenido que forzarme a compartir el tratamiento junto con el combate. Y de repente, como digo, en el futuro se escribe algún estudio que indique sobre las virtudes terapéuticas de un buen combate en estos casos. Porque debo decir, no he sentido desde que empezó esto, y desde la indignación que me dio, sobre todo cuando yo estaba más débil, no he sentido de que las energías hayan disminuido, sino por lo contrario, han aumentado. Me van a pasar la factura, el precio. Lo único que puedo decir es más o menos lo que dijo Paul Auster, el gran escritor que padece cáncer, y habla de cuando se entra a Cancerlandia. Y yo puedo añadir ahí de que tú no necesitas visa para entrar a Cancerlandia. Pero salir de ella es un poco más difícil que viajar de la Unión Soviética para afuera en la época de Stalin. Entonces, tú ya aprendes a vivir con eso, sacas todas tus conclusiones, tienes que pensar en términos que sean relativamente cortos, pero en este caso, pues luchas como si te tocara luchar por el resto de la eternidad hasta que se enfríe el infierno. Muchas gracias y espero volverte a ver qué pasa. Es un momento difícil para el periodismo, pero además es un momento difícil para la libertad de expresión. Así es, y para la democracia en América Latina. No hay que olvidar eso por un solo momento. Hay un desafío realmente inmenso para la generación que está viva y activa ahora. Tenemos un continente lleno de promesas, pero a la vez con el tipo de problemas que parecen de muy difícil solución. Sin embargo, con el número adecuado de gente honesta y suficientemente inteligente, podrá realizarse todo eso. Muchísimas gracias a las dos, ha sido un honor y un placer. Este podcast forma parte de la serie Cambio Mediático, que busca analizar, explicar y poner contexto sobre los nuevos escenarios que está enfrentando este ejercicio del periodismo y sobre las amenazas que se ciernen a la libertad de expresión, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio,
Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.